Insisto, por favor, en apagar cámaras y micrófonos. Y la reunión de hoy ha sido organizada por la unidad de trasplante de médula ósea. Y el título dice COVID y PINDA, una mirada global. Es decir, la intención será decir algunas palabras de cómo esta pandemia está afectando a nuestros pacientes del Programa Nacional de Cáncer Infantil. La estructura de la reunión comienza con la exposición del doctor Carlos Acuña y luego viene la exposición de la doctora Julia Palma. Doctora Acuña. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, yo parto haciendo una introducción con un caso clínico y después dejo a la doctora Palma, directora además del PINDA, que nos va a dar esta visión global de nuestros pacientes oncológicos que se han visto afectados por nuestro COVID. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí. Está perfecto, Carlos. Súper. Bueno, entonces, como adelantó el doctor Carrasco, esta presentación se llama Programa PINDA y COVID, una mirada global. Yo voy a hacer una breve introducción al tema y después dejo con usted a la doctora Palma. Aquí, Jimé, ponte acá mejor. Solo mostrarle la realidad de intensivo pediátrico crítico en relación a COVID. Nosotros estamos realizando una encuesta diaria que se comparte con la Sociedad Chilena de Críticos de Adultos. Esta es la situación ayer en la noche, que refleja lo que pasó durante todo el día. Tenemos 169 camas totales de intensivos destinados a pediatría, a nuestro intensivo pediátrico. 254 camas destinadas a cuidado intermedio pediátrico y 234 camas UCI que hemos destinado a pacientes adultos, ¿ya? Si ustedes ven acá, hay un 35% de las camas de UCI pediátrica que han sido cedidas a adultos, y hay otros servicios, por ejemplo, que se acerca al 15% que transfirió 100% a adultos. Entonces, hospitales como el nuestro, como el Roberto y como el Exequiel, lo que hemos hecho es absorber la demanda de los hospitales mixtos, ¿ya? Entonces nos trajimos al San Juan, la urgencia de la Florida, de Padre Hurtado, etc. Hasta la fecha tenemos 219 pacientes COVID que han ingresado a la unidad de crítico pediátrico, 215 vivos, 4 fallecidos. Hay 55 que han requerido soporte ventilatorio, 52 pacientes con PIMS o hipercoagulabilidad, aquí están mezclados. Hasta ayer habían 21 pacientes hospitalizados y la distribución un poco es, los chicos de ayer eran masculinos y femeninos, 50 y 50%. Entonces, esto lo puse como para mostrar la realidad de intensivo. La doctora Fritti está llevando un lindo trabajo a nivel de todos los servicios del hospital, pero solo para reflejar que nuestros pacientes críticos se han visto afectados por el COVID y la población oncológica es una población que obviamente tiene un hándicap un poquito peor y en hospitales como el nuestro es una realidad que nos va a tocar vivir. Entonces, creo que viene muy bien esta charla que va a hacer la doctora Palma. Como para motivarlo, un caso que probablemente es bien complejo, es un caso que es muy propio de la realidad que nos toca vivir a nosotros como centro de referencia de trasplante de médula ósea, pero es ilustrativo de lo complejo que puede ser un COVID en un paciente de esas características.
Este es un paciente de 13 años que tiene como diagnóstico de base un síndrome linfoproliferativo autoinmune. Los antecedentes mórbidos de este paciente, él tenía antecedentes de un paro cardiorrespiratorio por choque anafiláctico. Había recibido un pulso de hemofiltración transitoria por falla multiorgánica. Había presentado un PRES, múltiples cuadros de neutropenia febril. Tenía hemólisis a repetición con una insuficiencia renal aguda que requirió peritoneodiálisis recuperada, pero que igual dejaba un estado fisiológico bien límite. Varicela sobreinfectada recuperada. Tenía antecedentes de colecistectomía. Desde el punto de vista de inmunosupresión, inmunoglobulina mensual, prednisona y acetropina, que después fue reemplazada por micofenolato. El trasplante fue un halogénico de donante no emparentado y se realizó el 16 de enero de este año. En la evolución por trasplante, al día 100, el mirograma mostraba aplasia medular con signos de hemofagocitosis, un quimerismo de 93% del donante. La serie plaquetaria no fue lograda. Este paciente, los diagnósticos al momento de la infección por el SARS-CoV-2, él se presentaba con un síndrome de activación macrofágica en tratamiento, una infección fúngica invasora probable en tratamiento con voriconazol, un síndrome inflamatorio sistémico en tratamiento con linezolid y mireponem, una hepatitis medicamentosa, cistitis hemorrágica por virus BK en tratamiento con cidofovir, una insuficiencia renal multifactorial, como les comentaba, un ACE digestivo grado 4 en tratamiento con corticoides, ciclosporina, rapamicina, y una hipertriglicemia severa en tratamiento con insulina en VIC. O sea, era un paciente sin duda complejo. Un poco la secuencia de fechas. Esto fue el 29 de abril. Él es visitado por su cuidadora. El paciente en ese momento se encontraba asintomático desde el punto de vista respiratorio, con todas estas otras patologías de base, por así decirlo, pero desde el punto de vista respiratorio asintomático. El 30 de abril, el cuidador refiere que tuvo contacto estrecho con un paciente SARS-CoV cuidador que resultó positivo. Apenas el equipo de trasplante supo este contacto, se le realiza una PCR al paciente, la cual resulta negativa, y se toma la medida por ser este paciente un contacto estrecho, y se traslada a la unidad nuestra, a un box de aislamiento con presión negativa. Entonces eso fue el mismo día, el 30 de abril. Se realiza un aislamiento como está estandarizado, y se envía al cuidador a domicilio a realizar cuarentena. Se mantiene en visita solo con el otro cuidador que tenía la PCR SARS-CoV negativa. ¿Qué pasó después? 2 días después, o sea, el 2 de mayo, el paciente, estando clínicamente, yo diría, en su basal, sin repercusión clínica evidente para nosotros, empieza a presentar parámetros inflamatorios en ascenso, PCR 252, con requerimientos que aparecen de oxígeno de 1,5, 1 litro por minuto, que era algo nuevo, pero no algo que nos preocupara tanto desde el punto de vista clínico. El 3 de mayo, la PCR sube a 411 en un paciente con todos los antecedentes que ya vimos y que clínicamente se veía bien. Es agregamicacina. 2 días más tarde, el 5 de mayo, como al mediodía, el paciente empieza con polipnea, dificultad respiratoria, desaturación, y empiezan a aumentar rápidamente sus requerimientos de oxígeno. ¿Ya? Y esa mañana rápidamente pasamos de esa naricera a un Venturi con FeO2 0,5. Entonces la decisión fue, ok, apoyémoslo con no invasiva. Así que se apoyó entre las 12 y la 1 de la tarde de ese mismo día con ventilación mecánica no invasiva. El paciente con parámetros moderados en ventilación mecánica no invasiva recuperó rápidamente su frecuencia respiratoria, saturación, y lo trasladamos a intensivo. Con ese apoyo ventilatorio el paciente se veía estable, no se veía bien, no se veía mal. Y ese día se repite la PCR para SARS-CoV
la misma que estaba negativa, ¿se acuerdan? El 30 y sale positiva. En ese momento lo conversamos los equipos y se decidió iniciar hidroxicloroquina. Y le hicimos electrocereado, obviamente, para monitorizar el QT. Ese día estuvo estable hasta las 10 de la noche, que en el fondo había tolerado bien la no invasiva, tenía buena gasometría, se veía tranquilo en la ventilación mecánica no invasiva, pero en la noche súbitamente empezó a desaturar y con falla mixta ventilatoria e hipoxémica y se decide conectar a ventilación mecánica invasiva. Intubado, se realiza un TAC, que voy a mostrar solo algunos cortes, que es compatible totalmente, evaluado por radiólogos con COVID. Este es el típico patrón de COVID. Y ese día, o sea, estamos hablando de un deterioro de 24-36 horas, evoluciona grave con desaturación permanente, PSA-FIO2 en aumento y ajuste de parámetros ventilatorios. Secundario apareció compromiso hemodinámico, que probablemente era por la interacción cardiopulmonar. Se administró volumen, albúmina, poco apoyo vasoactivo. Y al tratar de optimizar su reclutamiento, se observa salida de sangre por tubo y se consolida el cuadro de una hemorragia pulmonar. Y ahí viene esa madrugada un descalabro ventilatorio hemodinámico. No alcanzamos a hacer ninguna otra medida desde el punto de vista ventilatorio, que por ejemplo hubiera sido pronarlo. Y finalmente el paciente fallece a la 1 de la madrugada del 7. Y después se activó el protocolo de manejo fallecidos de casos COVID. Entonces, este es un caso triste, un caso complejo, pero ilustra cómo nos habíamos enfrentado en ese momento a COVID y cómo nos vamos a seguir enfrentando a nuestros pacientes oncológicos y especialmente a la población de trasplante de médula ósea. Entonces, que esto creo que es un caso motivador para darle el pie a la doctora Palma para su presentación de esta mirada global desde el PINDA. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Resume lo que queríamos compartir respecto a este caso y voy a presentar ahora lo que les había comentado entonces, que era la mirada desde el Programa Nacional de Cáncer y un poco la mirada global de lo que pasa con los pacientes. Un segundo. ¿Se ve mi pantalla ahí? Perdón, ahí se ve. Sí, se ve. Ahora hay que ponerla en modo presentación. ¿Está en modo presentación? Sí, en el del PowerPoint, en el telón. Claro, porque se ve la pantalla de tu compu. Ah, pensé que lo había puesto. Ahí está perfecto. ¿Ahí está bien? Sí. Y ahora, pero ponle panel de presentación, eso, ahí. ¿Ahí está bien? Ah, no se achicó de nuevo. No sé qué le pasa. ¿No era mejor la otra entonces? Se ve más grande la otra. Tienes que salir, poner presentación en pantalla completa y Bueno, no está resultando, pero bueno. deja de presentar, anda a los 3 puntitos y pon presentación pantalla completa. ¿Y ahí no se ve bien? Ahí está bien. Sí, Sí. ahí es suficiente. Ok. Sí, se ve. Bueno, un poco la línea de tiempo en la cual yo quisiera compartir este tiempo, que agradezco mucho al Departamento de Pediatría esta invitación, es hacer una breve introducción, contar la situación en América Latina, contar cómo hemos enfrentado la pandemia en el PINDA y cuál es el impacto que esta puede tener en el manejo global del cáncer infantil. Iniciando con la presentación del caso clínico, nosotros la mirada que tenemos que tener es que esta es una mirada global en la cual Chile ocupa, en realidad está dentro de los primeros países con más casos confirmados en el mundo. Ustedes pueden observar aquí que somos el país número 6 y vemos acá los puntitos rojos que son los que nos han perseguido todo este tiempo y vemos que los
Los casos confirmados son altísimos en nuestro país, lamentablemente. Y justamente en esta diapositiva quise ejemplificar los 46 niños que el PINDA ha confirmado. Cada uno de estos niños está representado en esta mirada global dentro del planeta, y en este color rojo, lamentablemente, está el caso clínico que presentó el doctor Acuña, un paciente que no era oncológico, pero sí trasplantado, por lo tanto está inserto dentro de lo que es el análisis del PINDA. Para poder hacer un análisis introductivo del tema, es importante también ver cuánto se ha publicado en el mundo en pacientes con cáncer e infección por SARS-CoV-2, pacientes COVID-19 positivos, en niños. Y ahí tenemos dos grandes trabajos. Uno, el primero realizado en Lombardía, que fueron los primeros en publicar la experiencia, lo hizo Andrea Ferrari, y el segundo, el grupo del Memorial Sloan Kettering. Y quisiera compartir con ustedes que esto, primero que nada, Lombardía son 4.500 pacientes activos oncológicos, en el Memorial son 1.772 niños pediátricos activos oncológicos, con varios centros en Italia y con un centro en el caso del Memorial. Y esto es el número de pacientes testeados para SARS-CoV, son 286 y 244 respectivamente. Y aquí ustedes pueden ver que en realidad los pacientes que salen PCR positiva, asintomáticos clínicamente son un 5,7% y en el Memorial un 2,5%. Esto sube y es un poco distinto cuando los pacientes ya son sintomáticos y se hacen la PCR. Tenemos en los niños con cáncer una positividad en el grupo italiano de un 12,2% y en el Memorial un 29%. Esto sí es importante, ya que la experiencia del Memorial es más reciente y es de mayor búsqueda y pesquisa de esto en pacientes precisos, a diferencia de esto que fue muy inicial y con varios centros. El número de pacientes que salen positivos en el grupo de Lombardía son 21, Memorial son 20, y hay un análisis un poquito más completo en Lombardía. Vemos que 15 de los 21 pacientes que son PCR positivos estaban en tratamiento activo, y 10 de esos 21 pacientes retrasan completamente su tratamiento. Y también se describe en el grupo de Lombardía que un 50% tienen diagnósticos mucho más tardíos desde un punto de vista oncológico. Por lo tanto, todo esto, que es solamente introductorio, nos debe hacer pensar qué pasa en Latinoamérica. Desastroso. Latinoamérica es la región del planeta de la WHO que tiene mayor cantidad de casos confirmados en este momento, y que tiene un ascenso invariable de la incidencia, con un aumento de casos regionales que nos hacen estar efectivamente enfrentando una pandemia, un problema de salud pública, y obviamente un problema en cada uno de los países que forman parte de la región. Y en este sentido, el Grupo Latinoamericano de Oncología Pediátrica, liderada por Guillermo Chantada, tuvo la mirada de hacer una primera encuesta que se hizo de abril 12 a 19 en este año, en la cual contestaron 450 profesionales, 53 profesionales de 20 países, y lo que se pudo objetivar, que fue súper importante, ustedes pueden revisar esta publicación, es que definitivamente hubo modificación en los esquemas de quimioterapia objetivamente en estos 20 países, con retraso en las cirugías y también retraso en las radioterapias. Esta fue como la primera alerta que tuvimos a nivel regional, un poco mirando lo que estaba pasando en el mundo. Posteriormente, en junio, ellos acaban de hacer una segunda encuesta, que aún no está publicada. Lo anterior está publicado evidentemente, y lo actual no está todavía publicado. Sin embargo, esta información preliminar que me entregó Liliana Vázquez y también Guillermo Chantada nos hace darnos cuenta de algo más, que la mayor parte de los niños que están afectados por SARS-CoV son pacientes con leucemias y linfomas, y que después vienen los tumores sólidos y después los tumores del sistema nervioso central. O sea, en el fondo, esa es la gran población, y sobre todo leucemias y linfomas. Y en esta segunda encuesta, que incluye 20 países, vemos que aumenta más aún la modificación de los esquemas de quimioterapia para cortar tratamientos, disminuir la intensidad de las quimioterapias. Hay más retrasos aún en las cirugías, y aumenta también el retraso en las radioterapias. Por lo tanto, la conclusión del grupo latinoamericano en términos de cómo se ha enfrentado la pandemia en Latinoamérica es objetivar que está afectando la atención oncológica pediátrica en los pacientes del grupo latinoamericano de oncología pediátrica, y que esto pudiera afectar severamente el pronóstico de las distintas patologías que se tratan.
Los comentarios son que hay un aumento importante de casos en la región, que claramente hay una asimetría en el acceso al estudio con PCR del patógeno, que hay una restricción también en muchos países de Centroamérica y en algunos países de Sudamérica también en la libertad para notificar la verdad o la realidad en cuanto a los casos que acontecen. Hay una reducción en el personal de salud y que los pacientes están llegando a su diagnóstico oncológico inicial más avanzadamente, lo cual nos hace plantearnos regionalmente la necesidad de aumentar el testeo, de tener registros nacionales y regionales para poder objetivar todo esto que estamos comentando, mejorar el acceso a medicamentos y consultas médicas de la especialidad, y sobre todo educar a los padres y a los cuidadores, porque uno de los factores que se ha visto y que es comentado en todos los países de la región es que los padres tienen miedo a consultar por miedo al contagio, por un tema que es comunitario, estando en cuarentena o en la situación que sea dentro de cada uno de los países, las consultas son más tardías. Todo esto como marco internacional, como marco en Europa, en Italia, ya les mostré Lombardía, el marco teórico de lo que pasa en Estados Unidos, lo que está pasando en Latinoamérica, obviamente, nos tuvo que hacer mirar esto desde el PINDA y a mí desde la dirección del mismo, cuando partió esta situación en marzo. Sitúo acá el 20 de marzo, que fue oficialmente dentro del PINDA cuando tomamos en el Departamento de Cáncer, tomamos conciencia de tomar medidas respecto del tema, y en ese momento teníamos por día 104 casos nuevos de SARS-CoV por día. Evidentemente era una situación bien distinta a la actual. Y en ese momento lo que teníamos como modelo y publicado era la experiencia de Lombardía, lo cual obviamente nos hizo mirar en el PINDA cómo adaptarnos a lo que pasaba en Lombardía y cómo hacer un enfoque de triage o de categorización de los pacientes. Justamente el 20 de marzo ya desde el Ministerio partió un poco la mirada de solicitar a todos los centros PINDA que categorizaran la atención de sus pacientes en 4 grupos, y es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Fue una recomendación que se envió formalmente, donde los pacientes que venían solamente a consulta por seguimiento, vigilancia e investigación de algún protocolo, o vinieran para consulta formal de seguimiento, esos pacientes fueran postergados en su atención, y que los pacientes vinieran puntualmente a exámenes o de laboratorio o imágenes, tuvieran la toma de exámenes y posteriormente se retiraran del centro asistencial y de acuerdo a los resultados fueran evaluados, y que básicamente estuviéramos enfocados en aquellos que vinieran a intervención terapéutica activa, espontánea o programada. Básicamente ese era el foco de atención, postergando por triage lo anterior. Esto nos llevó a nosotros a escribir un protocolo, el protocolo PINDA COVID, que fue la versión 1.0 en ese momento, y que se escribió durante el mes de mayo en base a lo que acabo de mencionar, y teniendo ya un número de testeos en ese minuto de 2.278 casos diarios. Y además hubo un protocolo de trasplante, que también les voy a mencionar los hitos más importantes para enfrentar el COVID, y un protocolo que partió siendo un protocolo de infectología, básicamente del grupo de infectólogos del Calvo Maquena, para poder enfrentar también el manejo de estos niños. En cuanto al enfoque, en mayo se sumó a esta categorización y triage que les mencioné anteriormente, el favorecer el tratamiento de los niños que estaban en tratamiento activo, en pacientes con tratamiento que requirieran diagnóstico, como sale acá, tratamiento y mantención y seguimiento acorde a protocolos PINDA vigentes. Y en los hematológicos se priorizó la aplasia medular severa, los pacientes que tuvieran anemia de células falciformes, talasemia severa, coagulopatías severas, y el resto de los pacientes iba a tener un tratamiento oportuno según lo que correspondiera, pero acorde a protocolo. O sea, hubo un intento también de normar todo el manejo hematológico. Y en trasplante tuvimos una mirada mucho más restrictiva que nos hizo sentarnos en aquellos pacientes con inmunodeficiencias combinadas severas, solamente los SCID, en las aplasias medulares severas que no hubieran respondido a tratamiento inmunosupresor después de 2 ciclos de tratamiento inmunosupresor, trasplantes autólogos acorde a indicaciones PINDA, y en los halogénicos fue mucho más complejo, ya que para los siguientes 90 días respecto de mayo, que ahora todavía estamos en ese periodo de tiempo, la indicación era trasplantar solo leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo, mieloide de alto riesgo, y el resto de las indicaciones dejarlas postergadas por un tiempo hasta evaluar la respuesta a la pandemia. En cuanto a los receptores de trasplante,
nosotros hicimos un protocolo de trasplante que tuvo mucho apoyo de parte del grupo de infecciones intrahospitalarias y del laboratorio del hospital de la doctora Isabel Álvarez, con lo cual pudimos plantear muy precozmente, y a pesar de que eso todavía no estaba en las recomendaciones, hacer cuarentena para todos los pacientes candidatos a trasplante 14 días antes de su ingreso y 24 horas previo al ingreso, guardando cuarentena restrictiva durante los 14 días previo al ingreso a la unidad. Esto para evitar tener pacientes que pudieran tener un brote o un cuadro infeccioso durante el trasplante. En cuanto al donante, también tuvimos mucha discusión con los grupos internacionales que no adoptaban las mismas medidas, pero definitivamente decidimos nosotros que todos los progenitores debían ser, 1, criopreservados, y 2, que debíamos tener también cuarentena para los donantes que tuviéramos nosotros la extracción en Chile. Y eso nos diera una cuarentena de 14 días previa a la extracción para poder liberar posteriormente el producto criopreservado y no tener riesgos en el trasplante. Esto finalmente fue lo que pasó de marzo a mayo, como les dije. Sin embargo, en junio nos encontramos desesperadamente con que la situación eran más de 6.000 casos nuevos por día, con una tremenda situación restrictiva en cuanto a cuarentena casi en todo el país. Teníamos la experiencia de nuestros protocolos iniciales, sin embargo, debimos darle una mirada distinta y sale desde esta mirada basada en el protocolo que se llama una respuesta global para los niños con cáncer. Sale un segundo protocolo PINDA en base básicamente a este protocolo internacional, que yo les voy a comentar como un poco más en detalle, y donde un poco la recomendación era que cada centro PINDA aplicara este protocolo de acuerdo a su posibilidad local también, porque evidentemente todo lo que yo menciono de protocolos que son recomendaciones deben dialogar directamente con infecciones, con IAS y con los comités infectológicos de cada hospital. Y en ese sentido, entonces, es que nos basamos para este protocolo actual en lo que publica el grupo de la CIOP, de ASFO y también el grupo de San Jude en relación con una recomendación global para los niños oncológicos con COVID y a la experiencia previa también publicada por ellos mismos con varios bastante material suplementario que contenía detalles en cuanto a qué hacer con las patologías oncológicas más frecuentes. Se centraron en 6 patologías, y en esas 6 patologías, que son la leucemia linfoblástica, el linfoma de Hodgkin, el BIMS, el retinoblastoma, y básicamente, digamos que esas fueron las más importantes. Se centraron las recomendaciones en ser muy restrictivos, pero no dejar de hacer lo que había que hacer, aplicando algunas medidas de manejo adicionales para evitar que los pacientes tuvieran una mayor complicación posterior al tratamiento oncológico. Lo que nosotros hicimos localmente fue adaptar este protocolo a nuestra realidad local y hacer una revisión en puntos que no estaban incluidos en el protocolo. Y aquí debo agradecer a la doctora Mónica Varas, que me ayudó mucho con la edición de esto, a la mirada del directorio del PINDA, la revisión de la doctora Campbell, Salgado, Paulina Díaz. El doctor Reyes escribió las recomendaciones de cómo afrontar la necesidad de la radioterapia y hacerla segura para los niños. La doctora Verónica Soto del Roberto del Río aportó todo el manejo de los trastornos de coagulación del paciente SARS-CoV. La doctora Nívea Vallejos con la doctora Loreto Vergara aportaron desde un punto de vista de la disminución de los hemoderivados y cómo enfrentar las terapias transfusionales en estos niños. Y evidentemente ustedes saben que, no lo voy a tocar acá, pero estamos a un 30% de la donación que realmente se requiere para los pacientes, ha disminuido mucho, y ellas han hecho un gran trabajo en ese sentido. La doctora Gloria González aportó con la mirada quirúrgica qué podíamos seguir haciendo, qué podía ser restringido y cómo abordar esto. Y Ariel Parra del Roberto, químico farmacéutico, aportó también en cuanto a cómo mejorar la dispensación de medicamentos. Todo esto fue analizado también en el Departamento de Cáncer Infantil del Ministerio. Una de las cosas que tuvimos que hacer, algo se mencionó acá, fue trasladar en alianza los pacientes oncológicos de hospitales pediátricos que eran hospitales de adultos con pediatría, como lo es el Hospital San Borja Riarán
trasladarlo eventualmente, se planteó trasladar eventualmente al Hospital Carlos Maquena, y el complejo asistencial Sotero del Río, que también es mixto, trasladar pacientes al Ezequiel González Cortés. De esto, lo que no se ha hecho todavía es trasladar pacientes del Sotero al Ezequiel, pero el San Borja ha trasladado a sus pacientes de alto riesgo oncológico con neutropenias febriles, previo a que estén descompensadas, se han trasladado al Calvo. Aquí había una tremenda voluntad de parte de la doctora Villarroel de recibir estos pacientes y de la dirección del hospital también, como también de los pacientes que requieren intensivo, que ya lo mencionó el doctor Acuña. Y lo que sí hicimos fue una alianza entre el San Juan de Dios y el Roberto del Río, y trasladamos completamente el San Juan de Dios al Hospital Roberto del Río con 40 pacientes activos, con un aumento en un 50% de las camas que tenían, o sea, un aumento importante en términos de camas de hospitalizados, de ambulatoriedad, y tuvimos que trasladar a todo el personal. Eso fue un trabajo que fue complejo, que sigue siendo complejo, y que ha implicado tener visitas diarias de trabajo y de coordinación. Ahora, esto como en lo global, en lo general, ¿qué es lo que les puedo mencionar? Todos estos documentos están vigentes y están disponibles, pero además tuvimos que tomar algunas medidas que han dolido mucho. La primera de ellas, el distanciamiento social. Ustedes saben que eso, sobre todo en términos de lo que ha significado desde la mirada de, en el caso de trasplante total, en el caso de intensivos total, y en el caso de oncología parcial en algunos centros o total en otros, dependiendo de la realidad de cada centro, es complejo, sobre todo para los cuidadores. Hemos tenido que suspender voluntariados, terapias complementarias, escuelas intrahospitalarias, reuniones que no pueden ser de más de 5 personas, y obviamente un gran tema ha sido evaluar la continuidad de medicamentos en la red. Lo que hemos hecho es enviar móviles de dispensación en la región metropolitana desde el Ministerio para poder dispensar los medicamentos a domicilio. En cuanto a educación, también un gran tema, educación para los pacientes y los cuidadores, ya que los niños tienen que seguir viniendo a los controles cuando es necesario, tienen que acudir, pero con todas las medidas de protección y con todos los requerimientos de traslado que son bastante estrictos. Implementación de protocolos de ingreso, eso ha sido incluido desde gestión del cuidado, la llamada telefónica y la evaluación de cuestionario preingreso antes de poder definir si el paciente puede venir o no, tanto a la ambulatoriedad como hospitalizado, con encuestas para los pacientes y sus familiares. Esto yo diría que ha sido un trabajo muy bonito que ha desarrollado gestión del cuidado en la red. Ahora, en cuanto a nuestra realidad como PINDA, ustedes saben que somos 19 millones de chilenos, tenemos 3,8 millones menores de 15, el 85% de los menores de 15 que tienen cáncer se tratan en el sistema público en Chile, y el cáncer es la segunda causa de muerte, por lo tanto es ineludible la necesidad de darle una mirada global a esto. Nosotros, por otro lado, sabemos que en Chile tenemos 500 casos nuevos de cáncer por año, siendo las tasas de incidencia acorde a lo internacional y prevalente las primeras 3 causas: leucemia, tumores, sistema nervioso central y linfoma. Nosotros en este momento en Chile estamos haciendo 47.000 exámenes por millón de habitantes, hay un poco más de 90 laboratorios, son 90 los que constan en el último registro ministerial para PCR para SARS-CoV-2, y 5,6% de los casos, debo decir, en el último informe MinSal, son menores de 15. Y nosotros, tenemos acá 46 casos de SARS-CoV en el PINDA. Hicimos un levantamiento que se nos requiere desde el nivel central, donde se levantan los datos por parte de Fanny Sepúlveda y mío una vez a la semana, y el último fue de la semana del 30 de junio, el último corte fue el día 30 de junio. Estos datos se recolectan semanalmente por requerimiento del Ministerio para tener una actualización semanal de lo que pasa con los niños, y aquí ustedes pueden ver que desde Antofagasta hasta Concepción tenemos el reporte de los casos, ya que en los otros centros no ha habido, pero diría yo que en la mayor parte de los centros PINDA sí. Ustedes pueden ver aquí que son 46 casos, de los cuales partió siendo 1 en marzo, 6 en abril, 21 en mayo y 18 en junio. No sé si estamos llegando a un plató acá, es muy pronto para decirlo, tenemos que ver qué pasa ahora en julio. Si vemos la distribución geográfica de los 46 pacientes, son 80% de la región metropolitana, lo cual va muy de la mano de lo que ha pasado con la pandemia en nuestro país. Si vemos los diagnósticos, ustedes ven que la mayor parte son leucemias linfoblásticas.
oncológicas, que va también de la mano de lo que publicaron en Lombardía y en Estados Unidos en el Memorial. Si vemos de estos pacientes cuántos fueron tratados ambulatorios en el PINDA, pueden ver que la verdad que son un 40% ambulatorio, un 11% requiere unidad intensivo y un 49% se trata en una hospitalización, ya sea en pediatría, oncología o trasplante. De los pacientes, sabemos que un 13% de los pacientes que están registrados son pacientes trasplantados y un 87% son pacientes no trasplantados. Sin embargo, un paciente de los trasplantados registrados en este registro nacional fue el que falleció, que presentó Carlos previamente. Aunque no era un paciente oncológico, lo consideramos dentro de la casuística por ser trasplantado. Por lo tanto, nuestras conclusiones del COVID en este momento, a un análisis preliminar de mayo a la fecha, con 2 protocolos PINDA vigentes para COVID y con un protocolo de manejo trasplantológico y un protocolo actual también de manejo infectológico PINDA, vemos que hay un número creciente de pacientes, no sabemos si estamos en un plato actual o no, tenemos que ver la tendencia. 80% son de la región metropolitana, el principal diagnóstico de base es la leucemia linfolástica, un 40% se puede tratar ambulatorio, solamente un fallecido, y estamos evaluando cuál ha sido el impacto en el retraso en las quimioterapias, cirugías y radioterapias. Ahora bien, esta es la mirada de Chile, sin embargo creo que es importante situarnos con la pandemia en una mirada global, que era un poco el objetivo de esta presentación, y pensar que es importante notificar globalmente. Para eso existe un registro mundial de COVID centralizado en St. y CIO. Ahí está la página web a la cual ustedes pueden entrar y pueden tener acceso inmediato a todos los datos. Nosotros hemos participado de este registro, hay 403 casos positivos, ustedes ven ahí el mapa mundial de los países que registran. Chile ha registrado 36 pacientes de los 46, faltan 10 que estamos pendientes que sean subidos al sistema. Este registro nos da total acceso a los datos y eso es súper importante. Podemos acceder a los datos como país, como hospital, o podemos acceder globalmente. Yo voy a mostrar la mirada global de este registro de datos, que es el más grande que existe en este momento en el mundo. Es inicialmente mostrar que los pacientes se hacen el testeo por toma de muestra nasofaringea o nasal, la mayor parte, que comparte la realidad con lo que pasa acá en Chile. El diagnóstico principal de este N de 400, de más de 400 pacientes, es la leucemia linfoblástica, lo mismo que pasa en el programa PINDA. Vemos que es importante ver que la mayor parte, el 75% de los niños que salen positivos, son niños que efectivamente habían recibido quimioterapia antes de 30 días del momento de la toma de muestra, y también vemos que hay un 7% de pacientes post-trasplantados, que es una población que es de riesgo, ¿no es cierto?, como ya se mencionó. Ahora bien, es importante también ver cómo se clasifican estos pacientes, y el registro global los clasifica en asintomáticos, que son aquellos que tienen PCR positiva, después solamente PCR positiva pero sin síntomas, después vienen los leves que no requieren tratamiento, los moderados que pueden estar con cánula o mascarilla convencional, los severos que requieren mayor cuidado y aporte de oxígeno pero no requieren intubación, y los críticos, que son los que tienen, o sea, ya sea disfunción de órgano, intubación, fallecimiento por COVID. Y en ese sentido ustedes pueden ver que en estos 400 niños analizados, el 29% son asintomáticos o tienen síntomas leves. Por lo tanto, nos queda moderados un 13%, severos un 8%, y más o menos coincide con el 11% nuestro de pacientes que requieren UTI. Si ahora vamos a las patologías separadas, vemos que en leucemia linfoblástica y en trasplante es donde se concentran los rojos, que son los que requieren UTI o manejo por severidad. Por lo tanto, esto también va de la mano de que eventualmente lo que hemos estado buscando también es la linfopenia asociada al riesgo de hacer infecciones más severas, aparentemente se va a configurar como parte del diagnóstico. Comparto con ustedes, dentro de esta mirada global, lo que hicieron en Inglaterra, donde hicieron un protocolo de monitorización de coronavirus
y es bien interesante, tienen 46 pacientes positivos en un testeo realizado a pacientes que estaban 1.700 pacientes en tratamiento oncológico activo, y se ve que el 3% de los niños testeados resultó positivo, y se ve también una distribución que es un poco distinta, el cómo categorizan asintomáticos, síntomas leves, moderados, que requieren oxígeno, terapia intensiva, pero de alguna forma es más o menos similar la distribución. Yo diría que casi el 75% de los pacientes va a tener un tratamiento más estándar. En cuanto a lo mismo que les mostré yo anteriormente del PINDA, vemos que en realidad no requieren hospitalización un 30% de los pacientes, y que, que los pacientes habían estado, digamos, en esta mirada podemos ver que también hay un grupo de pacientes a los cuales faltan datos, así que esos datos hay que completarlos un poco más. Si ahora vemos los pacientes que están analizados en este grupo también, un 10% requiere intensivo y un 86% no requiere un nivel de cuidado más complejo. Eso es bien importante cuando uno va a instaurar políticas públicas en el manejo de los pacientes. Y si vemos el compromiso respiratorio, la verdad que el 76% requiere una habitación común y corriente sin aporte adicional. En cuanto a infecciones respiratorias, un 49% no tiene infección respiratoria, tiene un compromiso respiratorio alto. Solamente un 24% va a tener un compromiso respiratorio bajo dentro del grupo de niños con cáncer analizado en el registro global. Y si vemos el tratamiento, vemos que el 70% o no recibe tratamiento, no hay una definición de tratamientos en relación con tratamientos específicos. Vemos que Remdesivir un 1%, plasma convaleciente en 1%, lopinavir un 2%, esteroides un 5%, gamma globulina intravenosa un 7%, hidroxicloroquina un 12% y acitromicina un 16%. Esto es como para también uno analizar lo que está mirando en general. Dicho esto, les vuelvo a comentar que este registro global, que para el PINDA es el registro fundamental, que no invalida en lo absoluto el registro que está haciendo la doctora Fritis o el que quiera hacer la doctora Verónica Contar con el Roberto de la parte infectológica, todo es complementario, pero sí me atrevo a decir que es importante que si tenemos todos los pacientes PINDA subidos, cualquiera de estos grupos de trabajo complementariamente puede buscar más información y asociarla a todos los datos que da el registro, ya que son absolutamente propios de cada uno de los centros que tratan niños con cáncer. Eso quiero que se entienda bien porque es la forma de trabajar. Ahora, esta mirada de lo que pasa con el coronavirus en el mundo es bien desesperanzadora cuando uno tiene una mirada de lo que es el cáncer infantil en el mundo. Y la verdad que es un desafío para todos que nos motiva, nos mueve, nos conmueve y no debe hacer las cosas cada día mejor. Hay una disparidad que solamente es desoladora y va a ser cada vez mayor. Nosotros sabemos que solo el 17% de los niños con cáncer en el mundo se trata en Estados Unidos, en Norteamérica, Canadá o en Europa. El resto, el 83%, se trata en los países con menores ingresos, en los países donde no hay acceso a todo lo que hay acceso en esos otros países que tienen todo a la mano. Sabemos, por una última publicación muy reciente en Lancet, que se espera que entre el 2020 y el 2050 nosotros tengamos 13,7 millones nuevos casos de cáncer en niños en ese periodo de tiempo. Y también sabemos que es muy posible, antes de la pandemia sabíamos, que esta publicación de Lancet es previa a la pandemia, que la mitad no va a ser diagnosticado y que 11 millones van a fallecer y que el 84% va a estar en países con recursos limitados como el nuestro. Por lo tanto, esto no nos puede dejar indiferentes, sobre todo si vemos lo que está pasando. Analicemos la pandemia a fecha de ayer, cuando hice esta diapositiva, y vemos que en América Latina y en las regiones más pobres esto solo aumenta, y en relación con una disparidad que les acabo de mencionar que es bastante impactante y es lo que mueve a la Organización Mundial de la Salud, es lo que mueve al equipo de trabajo del SANYUD y es lo que nos mueve a nosotros a plantearnos qué podemos hacer. Un llamado a la acción, sí. Un llamado a hacerlo mejor, sí. A compartir experiencia, a incorporar el cáncer infantil como se ha hecho en Chile. Dentro de todo Chile es un modelo dentro de la región
ya que está incluido dentro de los paquetes de beneficios esenciales dentro de la atención para expandir cobertura universal de salud, que es lo que se hace en Chile, desarrollar planes nacionales para control del cáncer, y es por eso que es tan atractivo el programa PINDA en red y cómo funciona. Eliminar los gastos de bolsillo. Hay una clase media que ahora se va a ver mucho más empobrecida, y esa clase media no va a tener cómo pagar ese gasto adicional de bolsillo de muchos de estos niños que están tratados en sistemas mixtos donde no necesariamente están a cargo del PINDA. Hay que ampliar el acceso a servicios eficaces para mantener el cáncer infantil en una red de trabajo complementaria, donde tengamos, obviamente en algunos centros podremos tratar retinoblastoma, en algunos osteosarcomas, en algunos haremos trasplantes, quizás no vamos a poder hacer todo en todos los centros. Es un poco la mirada país que ha tenido Chile. Desarrollar registros que incorporen datos y evidencias sobre el cáncer infantil, eso es súper importante. Nosotros tenemos un registro nacional de cáncer, que tiene además un registro infantil de cáncer que está vigente y que nos permite poder entender lo que estamos haciendo e invertir en investigación, desarrollo e innovación. Sin embargo, todo esto que yo les menciono era la mirada que uno tenía hasta la pandemia, y ahora se suma el problema del COVID. Por lo tanto, es importante mantenernos informados. Esta herramienta de COVID de CIOP y SANYUT tiene una librería con una biblioteca con acceso a todo lo que hay publicado, y ahí están todos nuestros documentos PINDA también. Hay un registro COVID que, les digo, me parece debe ser complementario a cualquiera de las iniciativas que ustedes tengan, ya que obviamente los datos son de Chile, y hay un espacio colaborativo con charlas integrativas y con discusiones de los temas relevantes, con un registro global, que fue lo que yo les mostré recién, y con la posibilidad de discutir desde los países más complejos hasta los países que tenemos menos recursos, que fue el conversatorio que tuvimos hace 2 semanas donde mostramos la realidad del PINDA. Ahora, todos estos esfuerzos no solamente son en general, sino también del SANYUT y de todos los involucrados en el manejo global del cáncer infantil desde la Organización Mundial de la Salud, como ven acá, y esto hace que el SANYUT cambie a llamarse SANYUT Global en mayo del 2018, bajo el liderazgo de un gran amigo, el doctor Carlos Rodríguez Galindo, quien ha tenido esta mirada global desde hace mucho rato, y formó una alianza de la cual nosotros somos parte gracias a la mirada pionera del doctor Lastra, ya que él aceptó ser parte de esta alianza como hospital, no todavía como país. Es algo de lo cual formamos parte como líderes locales, Milena y yo, y la verdad que ahora expandimos esto y logramos que todos los centros PINDA formen este acuerdo con la Alianza Mundial para básicamente abordar esta situación del cáncer infantil, que va a ser mucho más compleja aún, abordándola desde la mirada de la pandemia, donde Chile, ¿en qué puede aportar? Puede aportar mostrando el modelo de red de atención oncológica, la cobertura que da el Ministerio de Salud para las distintas prestaciones en red, y lo más importante, puede formar gente, que yo creo que eso es una de las grandes, obviamente, fortalezas que tiene nuestro país. Más médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, farmacia clínica, todo aquello que apoya para la pediatría oncológica. Quisiera despedirme agradeciendo al Hospital Luis Calvo Maquena, a la unidad de intensivo pediátrico, a la unidad de trasplante, todas las unidades de apoyo. Yo creo que este hospital una vez más ha sido pionero en tener un tremendo laboratorio de apoyo para el diagnóstico de esta enfermedad, e infectología con su siempre mirada pionera también en buscar estrategias terapéuticas, a la red PINDA, al Ministerio de Salud, el Programa Nacional de Cáncer, que nos ha apoyado tremendamente, la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, que ya tiene una publicación, que aunque es chiquitita, ahora se suma una segunda que viene pronto con un poco más de experiencia, al CIOP, que es la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, al CIOG, al CIOP Europa y a SANYUT Global. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Acuña. Muchas gracias, doctora Palma, por la excelente presentación y la mirada global del cáncer infantil en esta epidemia. Tenemos unos pocos minutos para preguntas. Voy a comenzar con la pregunta que hace el doctor Banfi. Primero dice una excelente presentación, doctora Acuña, doctora Palma.
Y preguntas acerca del apoyo psicológico a pacientes y cuidadores presencial y o digital. Bueno, nosotros en el programa de PINDA existe una iniciativa centralizada de dar apoyo a los cuidadores desde un punto de vista psicológico, y eso en cada uno de los centros. En nuestra unidad hemos trabajado localmente, sobre todo por las medidas tan restrictivas de las visitas, lo cual ha sido súper complejo, y hemos trabajado en protocolos de apoyo a los cuidadores y las familias. Eso es lo que hemos tratado de hacer de la mejor forma posible, y hemos tenido mucho apoyo de parte de Claudia y de Macarena y de todo el equipo local también. Lo que hemos intentado, yo creo que ha dado buenos resultados, pero ha sido complejo. Los recursos son limitados, hemos tratado de tener acceso, gracias a muchas donaciones, hemos tenido tablets, hemos tenido teléfonos celulares asequibles a los niños para hacer las llamadas, y concretamente lo que hacemos son 2 llamadas y 2 reuniones de parte de los médicos con los cuidadores diarias, en la mañana y en la tarde, con los médicos tratantes, y 2 reuniones de gestión del cuidado con los niños y los papás, un poco tratando de bajar la ansiedad respecto a no estar tanto con ellos acá en el hospital. No sé, Carlos, si tú quieres comentar, ¿no? No, creo que la estrategia la que tú mencionaste ha sido un tema duro como hospital, tener que restringir las visitas, y la estrategia es parecida. Con los recursos limitados de apoyo, sobre todo a los cuidadores desde el punto de vista psicológico, también hemos establecido distintas estrategias de visita. En la UCI no hay visita, en intermedio partimos sin visita, ahora instauramos ya hace una semana visitas por bloques de 1 hora, vienen papás, 3 papás, después viene un bloque de 4 papás y después otro bloque de 3 papás, para que no se junten, entran con EPP, y eso ha mejorado mucho la relación en intermedio. En la UCI lo que hacemos es algo parecido a lo que comentó la doctora Palma, es una llamada por staff y una videollamada por enfermería durante el día. Bien, gracias. La doctora Milena Villarruel quiere hacer un comentario. Doctora Villarruel. Muchas gracias por la presentación. Es una excelente resumen de la mirada global, pero yo quería hacer un comentario referente a cómo se ha traducido todo esto que mostró la doctora Palma en relación al funcionamiento de la unidad de oncología de nuestro hospital. Para hacer una línea de tiempo, nosotros cuando comenzó esta pandemia, pusimos 3 focos en nuestro trabajo. Primero, por sobre todo, proteger a nuestros pacientes. En segundo lugar, proteger al personal. Y en tercer lugar, asegurar el tratamiento desde el punto de vista de calidad, de oportunidad, y también humanizándolo todo lo que fuera posible dentro de las severas restricciones que la situación ameritaba. En realidad aquí hemos implementado cosas que han sido interesantes y que son modelos de los cuales podemos aprender bastante, y quizás también aconsejar o recomendar como estrategias que han sido exitosas a otros centros. En primer lugar, nosotros hemos privilegiado la atención en nuestra red. Nosotros somos centro de referencia de pacientes de distintas regiones o patologías, y lo que hemos hecho es fortalecer a los centros que nos derivan estos pacientes, y devolver a algunos de estos pacientes que requerían intervenciones de mediana o baja complejidad, si es que algo así puede hablarse en oncología, a sus hospitales de origen, de tal manera que pudieran estar más protegidos, circulando menos, estando menos en hogares de acogida, que son centros que, como se comprende, son de alto riesgo para transmisión comunitaria de coronavirus. Esto lo logramos no solo enviando a los pacientes, sino que también estableciendo comités oncológicos que han permitido una comunicación permanente, directa, semanal, en la que se revisan los pacientes, en qué están, se apoya a los centros que están tratando pacientes que habitualmente no trataban. Así es que hemos logrado con eso
asegurar que los pacientes continúen el tratamiento y que por otra parte la calidad de este tratamiento sea la adecuada. Estos comités oncológicos, varios, quirúrgicos, musculoesqueléticos, comités oncológicos propiamente tal, han permitido además detectar y priorizar los pacientes y así no retrasar el diagnóstico, permitir programar los pabellones quirúrgicos y hasta el momento podemos decir que hemos logrado hacer las biopsias que corresponden, hemos logrado hacer los diagnósticos que corresponden y los tratamientos locales que corresponden. La segunda estrategia que hemos implementado ha sido que gracias a que hemos tenido un amplio apoyo y acceso a el recurso de hacer PCR a nuestros pacientes y cuidadores, hemos podido separar dos grupos. Un grupo de pacientes que tiene una PCR negativa o puede recibir su tratamiento de manera más o menos segura, ¿no es cierto?, y en forma habitual. Y también hemos podido detectar precozmente pacientes que tienen PCR positiva y que por lo tanto, o bien sus cuidadores, y que por lo tanto son contactos estrechos, y en ellos hemos adecuado el tratamiento, que ha sido afortunadamente mínimo la adecuación que hemos requerido, y hemos continuado administrando el tratamiento tanto hospitalizado como ambulatorio en el hospital de día, en un intento de no alterar tener a los niños lo menos hospitalizados y no alterar el hecho de que nosotros administramos el 80% de nuestras quimioterapias en forma ambulatoria. Hemos hecho grandes esfuerzos para poder mantener las visitas. Nosotros en realidad no tenemos visitas propiamente tal, sino que hemos diseñado un sistema en el cual los pacientes se hospitalizan con sus cuidadores, con PCRs de COVID negativo de ambos, y los padres tienen un baño que usan en forma exclusiva solo los padres que están hospitalizados, lugares para almorzar, ropa, etc. Así es que hemos hecho un intento muy importante para poder responder a la altura de los desafíos que planteó la doctora Palma en nuestro hospital. Así es que agradezco a todos por el apoyo tremendo que hemos tenido para poder realizar esto y quería compartir con ustedes lo que hemos hecho como una unidad que recibe 100 pacientes nuevos por año. Gracias. Gracias, doctora. Hay otra pregunta del doctor Torres. Pregunta de un programa de screening, que si piensan implementar un programa de screening en el mediano plazo para este grupo de pacientes. Yo creo que quizás ampliar un poco la pregunta, Juan Pablo, ¿te refieres a que todos los niños PINDA tuvieran una PCR de COVID? No entendí bien la pregunta. Hola, o sea, la idea es preguntar respecto, sí, ¿a qué estrategia piensan dentro de lo que viene de pandemia, digamos, no en el corto plazo, sino que hacia los meses que nos quedan, cómo ir monitorizando este grupo de riesgo? Si va a ser PCR, si la serología en este caso tendría algún valor, qué tipo de serología, si se ha discutido alguna estrategia de screening mantenida en el mediano plazo, ahora que viene una fase un poquito distinta a la pandemia. Yo te diría que lo que hemos hecho, y no está reflejado en los datos porque es distinto centro a centro, pero localmente cada uno de los centros lo que está haciendo es diferente porque trabajan, como te digo, en equipo con las infecciones de las unidades de infección intrahospitalaria y con los equipos infectológicos que tienen distintos enfoques. Y es que la mayor parte de los pacientes previo inicio de tratamiento activo o previo a reiniciar tratamientos activos, como comentaba Milena, o a ser admitidos en el hospital o a ser tratados de forma intensa, todos los pacientes están siendo testeados.
eso sí. Y no ha habido una mirada todavía centralizada de hacer serologías para, por ejemplo, evaluar pacientes que pudieron no considerar que ya están seroconvertidos. Eso no se ha planteado todavía. Básicamente el enfoque ha sido más general a ordenar los flujos, a definir los factores de riesgo y a tener una mirada de no dejar de hacer lo que hay que hacer, como decía Milena, de tratar a los niños que tienen discapacidad, pero con el máximo cuidado posible de evitar los contagios. Bien, voy a cerrar la reunión con una última pregunta de una TMO. Se refieren en relación al paciente presentado hoy día, paciente con inmunodeficiencia del PINDA, que es el único que ha fallecido. Se plantea la pregunta entonces, parece que estos pacientes inmunosuprimidos del PINDA tienen más riesgo que los pacientes PINDA oncológicos. Yo pienso, así? Yo creo que, a ver, primero es el único paciente del PINDA fallecido, que no era cáncer. En el registro global es el único paciente fallecido. O sea, es complejo porque en general los niños con cáncer los podemos abordar y pueden tener una respuesta favorable. Sin embargo, los niños trasplantados por su inmunosupresión, y en este caso además por toda la comorbilidad que tenía, probablemente es un paciente de mucho mayor riesgo. Y como tú veías la distribución de los 400 niños analizados en el registro del global, el porcentaje rojo era solo rojo en el poquito de niños trasplantados que había, y también en los niños leucémicos que han sido tratados a menos de 30 días con quimio intensa. O sea, en el fondo hay una relación. Muy bien. Sí, yo brevemente, independiente de pandemia COVID, desde nuestro punto de vista intensivo, la población oncológica, en la práctica casi no tenemos diferencia en outcome, pero sí en TMO, y eso es a nivel mundial, en todo el intensivo pediátrico, los pacientes con peor pronóstico, cuando ingresan a UPC son los que nos motivan y nos desafían, son los pacientes trasplantados médula ósea. Y esto, claro, le agregamos contexto COVID, si tienen un hándicap negativo, desde el punto de vista intensivo. Sí. Bien, muchas gracias a todos, a los expositores y a los presentes por esta excelente reunión. Hasta Nos luego. vemos la próxima Luego, semana. gracias por la invitación. Chao. Muy bien, chao.